iniciaremos nuestra presentación de metodología de análisis de riesgo. Primero riesgo es la estimación del grado de exposición de un activo. Se define por lo regular como la probabilidad de ocurrencia de un evento o un resultado no deseado. Posteriormente veremos que existen otras maneras de medir el riesgo. En una organización, por el contrario, el riesgo proporciona una estimación de cuánto una amenaza puede ocasionar un daño a la misma. El riesgo, entonces, indica lo que le podría pasar a un activo, individuo o sistema si éste no es protegido. Vemos ahora FEMEA para análisis de riesgo. Esto tiene que ver con causas de la falla y una vez que las causas de la falla han sido identificadas, se tiene una forma de, se busca una manera, un proceso para determinar de qué manera ocurre la falla o el defecto. Y lo que produce el FEMEA es el efecto de la falla. El FEMEA es utilizado para identificar las formas como el proceso puede fallar, para estimar el riesgo de las causas de las fallas, para evaluar el plan de control actual para prevenir fallas futuras y, muy importante, para priorizar las acciones a realizarse, como lo veremos en un ejemplo un poco más adelante. La evaluación una ampliación del FEMEA es, la veremos también en un momento, que es el RFEMEA, el cual usa el RPN. El FEMEA usa el RPN y el RFEMEA también. El índice RPN es un índice el cual se calcula con la probabilidad de riesgo en el caso de FEMEA, medido por el impacto del riesgo por la detección del riesgo. Una variación de este índice de riesgo, que desde luego, entre más alto el índice de riesgo, entonces el riesgo es mayor, es calificado como mayor el riesgo. En el caso de FEMEA tenemos probabilidad de riesgo, impacto de riesgo y detección de riesgo, pero en el caso de RFEMEA vemos que tanto la probabilidad de riesgo como el impacto de riesgo van a ser modificados. Recuerden entonces que el RPN es la ocurrencia por las calificaciones que se obtienen son las que se muestran. Observen ustedes que ahora las detecciones tienen una mejor calificación y por lo tanto los RPN tienen también representan un índice de riesgo más bajo. Aquí presentamos una comparación de técnicas a través de el índice de desempeño de contingencia, CPI, primero a través de un conjunto de proyectos evaluados por Burrus y John Tima, donde observamos que las variaciones son mínimas entre ellos, por lo tanto no hay diferencia estadística significativa. Sin embargo, cuando los proyectos son agrupados en bien definidos y pobremente definidos, la situación es diferente. Los métodos de análisis de riesgo y de análisis de regresión son los mejores, sobre todo cuando los proyectos están bien definidos. Sin embargo, no lo es así cuando están pobremente definidos, de manera que se debe invertir recursos para bien definir el proyecto e identificar riesgos cuidadosamente. La diferencia para buenos y malos proyectos es entonces bastante amplia, de tal manera que la varianza en análisis de riesgos llega a ser hasta del 50%, eso implica un alto riesgo, y las estimaciones de probabilidad entonces hacia el futuro introducen ellos mismos riesgos en el proyecto. Observaciones similares han sido obtenidas por Carbone y Tippett, ¿sí? Ahora veamos un poco sobre funciones de distribución. Estas pueden ser continuas o discretas, y recuerden que son las que son usadas en técnicas de análisis de riesgos. Las continuas se asignan valores a cada valor de la variable y por lo tanto es tardado y pocas veces es realizable. En cambio, las discretas solo se requieren valores representativos y en consecuencia son simples y realizables, y en la práctica, aun cuando los sistemas sean continuos, siempre puede ser discreto. Como conclusión,
En esta presentación observamos que la identificación del riesgo es esencial en la administración de riesgos. Diversos métodos presentados en el área de planificación de contingencias tienen que las técnicas de análisis de riesgo y de gestión son bastante buenos para evaluación de contingencias siempre que los proyectos estén bien definidos. Y por lo tanto se debe invertir recursos para definir bien el proyecto e identificar riesgos cuidadosamente. Por último, RFMA proporciona una forma sistemática de evaluar y detectar áreas de mejora en proyectos mediante el uso. Y aquí les presento la bibliografía utilizada. Muchas gracias.